Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Lema. Soy doctor en medicina, médico psiquiatra y actualmente docente de la Unidad Académica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. El objetivo de este proyecto es realizar un material didáctico para el abordaje de la catatonía, el abordaje diagnóstico fundamentalmente. Como una manifestación neuropsiquiátrica de múltiples etiologías es necesario realizar una correcta evaluación semiológica. Para eso, esto se enmarca dentro del proyecto de monografía de los doctores Lía Escobar, Julissa Aparicio e Ignacio Yaudrone, y para realizarlos nos va a acompañar Lucas, que es un actor, y nos va a acompañar en cómo serían los procesos de evaluación diagnóstica y diferentes síntomas que se van expresando. Uno de los puntos de evaluación en la escala de Bush-Francis, el último, el número 23, es el que evalúa las alteraciones autonómicas propias de la catatonía. Las alteraciones son 5 parámetros que deben evaluarse constantemente, los cuales incluyen la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sudoración y la presión arterial. Estos parámetros se evalúan en más o en menos, cuantitativamente, cuando están alterados se mencionan, siempre destacando que puede haber patologías que pueden alterar estos parámetros y no debería corresponder o definirse que son propias de la catatonía. Por ejemplo, cifras de presión arterial altas en un paciente con hipertensión conocida. Bueno, en primera instancia lo que vamos a realizar es un examen normal. O sea, vamos a mencionar cómo se debería abordar la observación, la entrevista, el examen físico de un paciente en donde se presume o se quiere evaluar los síntomas catatónicos. Hay 3 partes importantes. Por un lado, la observación, que como es algo normal, simplemente vamos a mencionar los síntomas que habitualmente se deberían observar, si son patológicos o no. Luego vamos a hacer una entrevista bastante simple y después un examen físico normal o habitual para destacar aquellos elementos más frecuentes que se pueden observar. Lo que se observa en una primera instancia en la observación es ver si el paciente tiene elementos, por ejemplo, de excitación. Que excitación no es más que una inquietud psicomotriz que puede tener diferentes grados. En este caso, el paciente Lucas está tranquilo, no tiene ningún elemento que haga sospechar la excitación. Ahora está, digamos, tranquilo, pero no se sospecha que pueda tener algún tipo de inmovilidad, también como una inhibición psicomotriz extrema. Otros elementos que se pueden observar es la presencia de muecas en el sentido de manifestaciones fundamentalmente faciales que serían exageradas y, digamos, incomprensibles. No es una cuestión más de llevar a una acentuación, sino serían más extravagantes. La mirada fija es otro elemento importante a tener en cuenta. Si el paciente, a medida que nosotros interactuamos con él, puede seguir la mirada o tiene una mirada fija en algún momento particular. Y otro punto es datos también que se pueden observar junto a enfermería, es el retraimiento o la no, por ejemplo, realización de ciertas conductas que les denominamos basales, como la alimentación, como la hidratación o la higiene. Por último, hay algo habitual que se puede observar en estos pacientes, es la tendencia a presentar conductas repetitivas sin un sentido claro, lo que se denomina estereotipia. En este caso no observamos nada de esto. Lo que vamos a pasar en un siguiente punto es presentarnos con el paciente y hacer una entrevista bastante general para observar cómo es su actitud y cómo es su lenguaje. Bueno, hola Lucas, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Lem. La idea es que conocerte brevemente y posteriormente vamos a hacer algunos exámenes que te voy explicando cuál es. ¿Me podrías decir cómo es tu nombre completo? Lucas Joel García Medina. Bien. ¿Me podrías decir dónde estás ahora? En el Hospital de Clínicas. Bien. ¿Y me podrías decir la fecha? Hoy es 22 de diciembre del 2023. Perfecto. Bueno, esos puntos en realidad que son generales para evaluar ya permite en una instancia descartar ciertos síntomas. Por ejemplo, algo bastante obvio es que se tiene que evaluar en la catatonía la presencia de un mutismo o un semimutismo, o sea, una tendencia a no hablar a pesar de estimularlo voluntariamente a la participación. En este caso, Lucas tiene una actitud espontánea, con respuestas adecuadas a la entrevista.
Por otro lado, la presencia de manierismos. En general, los manierismos se centran ya sea en actitudes psicomotrices generales o específicamente a nivel facial, que son expresiones extravagantes, pueden ser o no repetitivas, sin un fin específico. El otro punto importante a tener en cuenta son los que son ecofenómenos, que se denomina ecolalia. Ecolalia es la repetición de las palabras, frases u oraciones que realiza el entrevistador. En este caso tampoco se observa. Otro punto a considerar es la perseveración o perseverancia, que es la repetición constante de palabras u oraciones sin un sentido claro tampoco de acentuación de algo. Otro punto a destacar es si durante la entrevista hay cierto mantenimiento de posturas, y ya en este punto es lo que vamos a hacer como el punto hacia lo que sería el pasaje al examen físico. Lo primero que te voy a pedir es que yo relaja la mano, yo la voy a soltar y podés relajar. ¿Vos tenés ahora algún tipo de dolor, alguna manifestación extraña? No. No. Bien, ahí lo que observamos son dos cosas. Primero, si hay algún mantenimiento de una postura, y lo segundo, yo hice un gesto bastante extraño que se realiza, eso es para evaluar otro ecofenómeno, pero motor, que sería la ecopraxia, es la repetición del gesto del entrevistador. En este caso es algo que tampoco se observa. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es un examen físico bastante habitual, que se realiza neurológicamente, bastante normal en todos los pacientes. Bueno, lo que voy a hacer ahora, vos quedate como relajado, simplemente voy a ver si hay algún tipo de rigidez o algo extraño. Si tenés alguna molestia o algo, plantéamelo. En general lo que se observan es utilización de las articulaciones de los miembros. Habitualmente se utiliza de los 4 miembros por una cuestión también didáctica. Vamos a hacerlo desde este punto. Deja flojo. Acá deja flojo también. Vamos a... Perfecto. Bien, acá lo que observamos son varios puntos. Primero, si hay una presencia de una rigidez extrema o una inmovilidad en el punto de la catalepsia, que obviamente no lo tiene porque es un examen normal. Y el otro punto que se evalúa es la presencia de rigidez, de alguna presencia más bradiquinética en su expresión, incluso, que no la tiene. El otro punto que se evalúa cuando se hace la rigidez o se evalúan los movimientos es la presencia de una flexibilidad seria. La flexibilidad seria lo que sería es una presentación motriz en donde hay cierta resistencia a la movilidad del paciente, pero esa resistencia logra vencerse con un movimiento paulatino y luego hay cierto mantenimiento de posturas en donde se deja. O sea, la flexibilidad seria porque hace semejanza a cómo es los movimientos de la cera y la resistencia de la cera cuando se la manipula. El otro punto que se realiza es el Gegenhalten. El Gegenhalten es un término alemán que evidencia simplemente que cuando uno impone un movimiento al paciente, este realiza un movimiento en oposición y esa intensidad de movimiento de oposición aumenta con el movimiento de uno. Eso lleva a que cada vez sea más difícil moverlo. También en este caso no lo presenta. Y el otro punto importante es que nunca se observó durante la entrevista ni el examen ningún elemento de negativismo o de oposición a realizar ciertos elementos. Ahora vamos a evaluar dos puntos importantes, que es el reflejo de prensión y otro término que es el Mittgegen. El reflejo de presión, yo simplemente te voy a apretar acá la mano, no hagas nada, es simplemente para ver si hay algún movimiento particular. Lo que se hace es en general con 2 dedos apretar la palma de la mano y ver si hay un reflejo de presión, fundamentalmente involuntario, que termina como agarrándome la mano. Eso se puede realizar realizando una presión en la palma de la mano o estimularlo con los dedos, que en realidad termina como agarrándolo. En este caso no hay ningún problema y se puede también hacerlo en los miembros inferiores para ver si sucede lo mismo, que en este caso no lo realiza. Y lo otro es, vos dejaste flojo la mano, déjalo flojo, tenés que dejarla caer, Bien. Acá observamos dos cosas, reflejo de prensión, que no tiene, y el otro punto es el Mittgegen. El Mittgegen lo que habla también es de ciertos movimientos como automáticos e involuntarios, y es que cuando uno ejerce una leve presión, como hacíamos para levantar el brazo, el paciente continúa con ese movimiento a pesar de que yo deje de estimularlo. Bien, eso es lo que habitualmente se debe realizar para hacer un examen general en un paciente que uno puede sospechar o quiere evaluar si existe algún tipo de catatonía.
Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, te voy a pedir algo particular. Quiero que apoyes la mano sobre tu pierna, que la voy a golpear con un martillo. Perfecto, no te preocupes que no iba a pasar, era simplemente una prueba. Ahora te voy a hacer algunas preguntas, algunos pedidos un poco extraños. Bien, ¿te puedo pedir que ladres como un perro? Bien. Y por último, quiero que te acurruques, te hagas como un bollito. Contame, ¿cómo pasaste ayer de noche? ¿Cómo dormiste? Bien, ¿Te acordás que comiste? estofado. Bien. Bueno, bien, lo que observamos recién es cómo se evalúa la obediencia automática. Obviamente tiene sus dificultades porque en general cuando uno solicita ciertas acciones a un paciente, en general las realiza porque es parte de lo que se encuadra en la entrevista. Entonces el objetivo es hacer solicitudes que resulten extrañas en donde que habitualmente no se den en un contexto médico. Lo que podemos observar es como cierta tendencia a actuar de forma inmediata ante una solicitud. Primero ante una solicitud más habitual, que es el saludo, en donde se vio ese saludo como vehemente e inmediato. En otro punto sería una solicitud un poco extraña, como por ejemplo el de la mano y el martillo, entendiendo de que el provocar el dolor, en general los pacientes se niegan. Otra pregunta, un pedido que resulta más extraño, que es el de ladrar como un perro. Y por último, se evalúa lo de ponerse como acurrucarse y ponerse como un bollo. Eso en realidad, si bien no es tan extraño, lo importante, lo que está sucediendo ahora es la persistencia de esa acción. Uno pide una acción particular y el paciente lo realiza persistentemente hasta que se le solicite que no lo realice más. Hola Lucas, ¿cómo estás? Lucas, ¿te acordás de mí? La idea de ahora es hacerte un pequeño examen físico, bastante similar al que hemos hecho en otras oportunidades. ¿Estás como no dejándome hacer el examen, puede ser? Bueno, ok. Te pido que me saludes. ¿Es posible? Que pongas el brazo arriba de la cabeza. Que levantes los brazos así. Ok, no te preocupes. Bueno, lo que observamos acá es el negativismo. El negativismo es una variedad de formas de negativa u oposición a lo que serían las solicitudes o exámenes del entrevistador. En este caso observamos que no responde al saludo habitual, tiene cierta resistencia a los movimientos que se realizan en el examen físico y ante las solicitudes específicas se niega a realizarlas. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, acá lo que estamos evaluando es el estupor. El estupor lo que intenta plantear en diferentes grados es cierta tendencia a la inmovilidad. Entonces, la primera, digamos, alteración que sería observable sería esta latencia que vemos en el paciente, en el saludo y en las respuestas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Lucas, ¿cómo estás? Acá lo que observamos es otro grado de alteración en donde el paciente ya no tiene una latencia en las respuestas, simplemente está en un estado tendiente a lo estuporoso, en donde no responde a las acciones y no responde a la solicitud habitual. Lucas, Lucas, Lucas. Bueno, este es el grado máximo de estupor en donde lo que se observa un paciente en donde está con los ojos cerrados, no responde a estímulos externos, al llamado, que sería habitualmente el grado máximo de estupor.
Bueno, Lucas, ¿cómo estás? Te voy a pedir simplemente que camines de la camilla de un lado para otro y te vuelvas a sentar y acostar. Muy bien, ahora te voy a hacer dos preguntitas nomás. ¿Te acuerdas cómo viniste acá al hospital? Sí. Agarré el auto, comencé a manejar, después me puse el cinturón y llegué hasta acá. Bien. Me dijiste anteriormente que habías comido estofado. ¿Me contás un poco quién lo hizo, de qué tenía? Bueno, era un estofado muy rico. Tenía mucha salsa de tomate, mucha papa y mucha carne. Muy bien, muchas gracias. Acá lo que observamos es el síntoma de manierismo. El manierismo son actos, gesticulaciones exageradas, caricaturescas y extravagantes que en realidad no tienen un objetivo, a veces cierta acentuación de la mímica que uno realiza para acentuar algo. En este caso no tiene un sentido en ese aspecto, pero sí resulta sumamente extravagante. Acá lo que observamos es cierta gesticulación aumentada y caricaturesca durante el caminar. Cuando se le preguntó cómo había venido la hipergestualización en cuanto al manejar el auto, lo del cinturón, y después también se puede observar estas expresiones sintomáticas en lo que sería la prosodia y la fonética. En este caso, nosotros observamos que el paciente tiene cierta prosodia particular y cómo la modifica al final de la entrevista. Lucas, ¿cómo estás? Te noto un poco inquieto, ¿estás bien? Bueno, comentame un poco. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Te podés quedar tranquilo o no? Sí. Lucas, ¿estás bien? Sentate de nuevo, sentate de nuevo. Bueno, acá lo que observamos es la valoración de la excitación. ¿Ah? Lo que se plantea es este estado de inquietud del paciente que permite, o sea, que no le permite quedarse quieto, que se levanta de la silla, que se levanta de la cama, que genera movimientos, que realiza actividades bastante como improductivas o difíciles de calmar. Que quizás ante la solicitud pueda hacerlo por un momento, pero luego lo vuelve a realizar. Estos estados de inquietud tienen diferentes grados, diferentes mantenimientos o persistencias, y lo importante es, en un paciente en donde se evalúa la catatonía, poder diferenciar de otras manifestaciones que pueden ser de extrapiramidales, por ejemplo la caticia, que es un movimiento constante, fundamentalmente de miembros, y es importante entender esa diferenciación. Lucas, ¿cómo estás? Te voy a examinar un poco, vos quedate tranquilo, tomate relajado. Bien, lo que evaluamos ahora son dos elementos importantes. Uno es el mantenimiento de posturas y otro es la catalepsia, que lo que implica es la posibilidad de movilizar por un lado al paciente, pero ese mantenimiento de posturas en un aspecto como persistente. En el primer elemento lo que observamos es que levantamos la mano y en realidad la idea es que esté relajado, pero él mantiene una postura, aunque sea una postura no habitual y no cómoda. Y el segundo punto es un signo bastante habitual que se llama el signo de la almohada, que es simplemente retirar la almohada de la cabecera del paciente y vemos cómo el paciente mantiene igualmente como si tuviera una almohada. O sea, ese signo de la almohada implica también ese mantenimiento de una postura persistente. Bueno, Lucas, ahora vamos a hacer un pequeño examen nomás. Yo lo que te voy a pedir es que estés lo más relajado posible. Voy a evaluar. Bien, acá lo que estamos observando es la rigidez y el grado de rigidez del paciente.
Habitualmente es un grado, digamos, cuantitativo de rigidez. Lo primero que observamos es que en el miembro superior derecho, cuando se hace el examen, se observa cierta rigidez, a veces puede llegar a otros elementos de mayor gravedad, pero lo que observamos es cierta dificultad en los movimientos de relajación. Ahora voy a examinarte acá la pierna. Relájate vos, quédate lo más relajado posible. Bien. Acá lo que observamos es también rigidez evaluada en los miembros inferiores y muestra un grado mayor de resistencia al movimiento y de rigidez psicomotora. Lucas, ahora te voy a mover acá, vos trata de relajarte lo más posible. Bueno, y el último punto es como la rigidez más extrema con un componente axial en donde se intenta movilizar el paciente a un lado y se observa cómo la rigidez axial implica que mueve todo el cuerpo de una manera sumamente rígida, que sería el mayor grado de rigidez en la catatonía. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, esto es lo que evaluamos, es lo que se denomina un síntoma que es la estereotipia. La estereotipia no es más que actos repetitivos de forma constante que no tienen un fin específico. En este caso el paciente lo que se hace es un movimiento sobre el mentón. Esos movimientos pueden ser muy diversos, desde movimientos de torso, desde repeticiones con los miembros o conductas un poco más complejas. Pero el objetivo es que siempre sea repetitivo y que esa repetición no tenga un objetivo específico. Después se puede evaluar el grado de acuerdo a lo persistente o lo constante en que se desarrolla. Lucas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás sacando las medias? Lucas, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Vení, acostate de nuevo. Vení. Bueno, acá lo que podemos observar es un signo que es la impulsividad, que en realidad son actos en cortocircuito, sin un desencadenante claro, en donde el paciente no puede responder el por qué lo realiza. Esas impulsiones, que se denominan impulsiones catatónicas, porque en realidad no son en respuesta a ningún elemento particular, son de forma brusca y no se asocian a un afecto específico, son muy variadas. En este caso, el paciente se saca las medias y se empieza a golpetear en la cama sin una justificación puntual y de forma imperiosa. Lucas, ¿cómo estás? ¿Lucas? 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 Bueno, acá lo que observamos es un síntoma que es el de mirada fija. Simplemente eso, ¿no? El paciente tiene la mirada fija en algo puntual, pero lo más importante es que esto no responde ante los estímulos del entrevistador o con un sentido de interacción social. ¿Qué tanto tiempo se mantiene esa mirada o qué tan persistente es? Diferencia el tema de la gradación en cuanto a la escala, pero el concepto es en la mirada fija sin una interacción sin un objetivo de interacción social, digamos. Lucas, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No te entiendo mucho, Lucas, perdón. Lo que estamos evaluando acá es el tema del mutismo. En realidad el mutismo también tiene diferentes grados de intensidad.
obviamente está el grado máximo de un absoluto mutismo, pero también puede darse estos estados de semimutismo o de musitación, donde el paciente tiende a hablar en voz baja, imperceptible, y en donde no se puede acceder, digamos, al objetivo del lenguaje. Lucas, ¿cómo estás? ¿Lucas? ¿Lucas? Esto simplemente es que muchas veces pasa en donde no hay una respuesta ante la solicitud de alguna respuesta de una pregunta, ya sea monosilábica o bastante simple. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo pasaste ayer? ¿Cómo pasaste ayer? Bueno, acá lo que estamos evaluando es una serie de ecofenómenos. Los ecofenómenos son como conductas automáticas en donde repite un estímulo particular, en general lo que realiza el entrevistador. En este punto, los ecofenómenos o la repetición, cuando es de un estímulo verbal, se denomina ecolalia. Acá se demostraba en donde cuando le preguntaba, ¿cómo estás? Él respondía, no me respondía la pregunta, sino simplemente la repetía, y eso puede ir manteniéndose durante toda la entrevista. Esta es otra forma de ecofenómeno, que es la repetición de un estímulo, en este caso del entrevistador, pero relacionado a las praxias o a lo motor, donde cuando esto se evalúa habitualmente con gestos no habituales, por ejemplo, levantar la mano, rascarse, etcétera, y evaluar cómo lo va repitiendo. Esto es el objetivo de evaluar cómo ese nivel automático lleva a la repetición tanto de lo verbal y de lo motor. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo con la cara? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso que estás haciendo? Bueno, este síntoma en realidad es muecas o también llamado grimacing, que lo que son es la definición clásica de muecas, movimientos un poco exagerados con fundamentalmente facial, y lo que se evalúa es primero si existen y después el grado de persistencia. A veces son movimientos como mucho más puntuales o algunos son mantenidos en el tiempo. Lucas, ¿cómo estás? Quiero ir a casa, 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 quiero ir a casa. Esto que observamos es que se denomina verbigeración. Más allá de que el contenido sea normal, habitual, lo que se tiende a hacer es como una repetición de una frase, una oración, a veces son más detenidas, pero lo que importa es la repetición constante y muchas veces sin un sentido, digamos, de acentuación. Es como una repetición mantenida en el tiempo. El grado de la verbigeración determina también la puntuación en la escala. Lucas, ¿cómo estás? Vamos a pedir un pequeño examen nomás. Voy a pedirte que relajes el brazo. Yo te lo voy a ir moviendo. Esto que observamos recién es un síntoma que se denomina flexibilidad seria, que es el paciente muestra cierta resistencia inicial a los movimientos que va cediendo. Esto en general se asocia al mantenimiento de posturas, como también podemos observar, pero lo que evalúa la flexibilidad seria es esa resistencia inicial que paulatinamente va cediendo con los movimientos impuestos por el entrevistador o el examinador. Flexibilidad seria viene en el sentido de que es similar a cómo la resistencia que opone una vela caliente al ser movilizada.
Lucas, ¿cómo estás? Te voy a pedir que no me des la mano. No me des la mano. Esto que observamos es un síntoma que se denomina ambitendencia, que lo que expresa es una ambivalencia a nivel más motor o voluntario, en donde al mismo tiempo el paciente se encuentra entre dos acciones contrarias y se muestra como dubitativo y persistente. Esto a veces se puede como estimular, como con este ejemplo de hacer una solicitud verbal de que no dé la mano, igual hacer un gesto para que la realice, para estimular como esa duda y ver cómo lo resuelve, o a veces se observa así un estímulo particular en donde pueden existir como abrir, cerrar la puerta o tomar o no tomar un vaso de agua de forma reiterativa, y lo que se observa es eso, ¿no? Esa tendencia opuestas, contradictorias, que terminan como en un estado de constante sin resolución. Bueno, Lucas, ahora vamos a hacer un pequeño examen. Yo lo que te voy a hacer es que primero que extiendas los brazos, voy a hacer una presión bastante leve acá en tus brazos. Lo que te voy a pedir es que opongas resistencia. ¿Estamos? Bien, pronto. ¿Puedes bajarlo? Bueno, esto lo que se observa es un signo que se denomina Mikegen, que es cuando se le opone una leve estimulación de movimiento al paciente, incluso aunque se le solicita que realice una resistencia a ese movimiento, se estimula. Es un elemento como de automatismo, entonces una leve presión en una dirección de un movimiento, el paciente lo continúa, e incluso cuando se retira la presión del movimiento a veces lo continúa haciendo, como sucedió en este caso. Bueno, te voy a pedir, Lucas, unas breves indicaciones. ¿Te puedo pedir que te golpees con el brazo izquierdo la pierna 3 veces? Pronto. ¿Te acordás que desayunaste hoy? Café con leche. ¿Cómo te sentís? Café con leche. ¿Te cayó bien el desayuno? Café con leche. Acá lo que observamos es un síntoma que se denomina perseverancia, que la diferencia con otros síntomas es que, en primer lugar, hay un estímulo, o sea, hay una solicitud, en este caso motora, de realizar algo o preguntas, pero lo que sucede es que continúa perseverante a pesar de lo que se le solicita. Por ejemplo, se le solicita que golpee 3 veces la pierna y continúa haciéndolo de forma perseverante y automática, y lo mismo con las preguntas. Se le hace una pregunta y vuelve a repetir la respuesta a pesar de que varía la pregunta. Lucas, ¿te puedo pedir que te pares? Esto es lo que se evalúa en realidad, que es como el grado máximo de negativismo, es la oposición a las solicitudes del entrevistador. En este caso, de forma simple, se le solicita algo y él hace el opuesto. En general es otra forma de negativismo, más extrema, digamos, porque implica una oposición más constante a las solicitudes. Bueno, Lucas, ahora vamos a hacer un pequeño examen. Yo te voy a hacer unos movimientos con el brazo, te pido simplemente que te relajes. Bueno, lo que observamos recién es un signo que se llama Gegenhalten, que también es un nombre en alemán, que simplemente es cuando uno realiza un movimiento, o sea, aplica una fuerza sobre habitualmente un miembro del paciente, el paciente ofrece una resistencia, o sea, una fuerza contraria cada vez mayor dependiendo de la fuerza del entrevistador. Esto lo que se evalúa es que cuando se comienza el movimiento hay cierta relajación, y cuando se va acentuando o aumentando, la resistencia se va haciendo más importante hasta llegar a cierta rigidez.
Lucas, ¿cómo estás? Lucas, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Lucas, tranquilo, tranquilo. Bueno, esto lo que observamos en realidad es como la agresividad o la combatividad del paciente, que muchas veces tiene un estado de agresividad basal que se puede expresar en diferentes conductas agresivas. En este caso, estirar la almohada, muchas veces pueden ser actos más violentos o agresivos. Es un elemento a tener en cuenta por el riesgo de alteraciones conductuales que se pueden presentar. Y muchas veces no responden a un, digamos, un gesto del entrevistador que sea amenazante. Muchas veces no tiene una causa específica. Bueno, Lucas, ahora simplemente voy a hacer algunos gestos. Te pido que no respondas. Simplemente relájate. Muy bien. Acá lo que observamos es un reflejo de presión. En realidad, cuando se realiza un estímulo, habitualmente se plantea que estimula la palma de la mano, inmediatamente genera un reflejo involuntario de aprehensión o agarre de la mano. Eso se puede hacer con el estímulo de la palma o, bueno, o en los dedos tratando de continuar el movimiento. Cuando el paciente aprieta la mano del entrevistador, muchas veces de forma intensa, es cuando se denomina que este reflejo está presente. Lucas, ¿estás inquieto? Lucas, tranquilízate un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te acordás que desayunaste hoy? ¿Cómo estás? ¿Sabés en dónde estamos ahora? ¿Cómo estás? ¿Te puedo preguntar la fecha? 22 de diciembre, 22 de diciembre, 22 de diciembre, 22 de diciembre, 22 de Bien, diciembre. tranquilo. ¿Te puedo pedir que te sientes un poquito? ¿Así? Ahí está. Bien, acostate de nuevo. Ahora te voy a pedir que saques la lengua, que te la voy a pinchar con una aguja. Te voy a pinchar. No, mentira, no te preocupes. Está bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quédate tranquilo, no te preocupes. Estás bien. Bueno, en este caso lo que queremos representar es que habitualmente los síntomas de la catatonía se dan en conjunto y en un grupo y fundamentalmente representando diferentes subtipos de catatonía. En este caso, lo que se representó fue una catatonía hiperkinética, o sea, se representan ciertos síntomas particulares que habitualmente van en conjunto. Lo que observamos al inicio es un paciente que estaba con una excitación, inquieto, y a su vez se demostró también una ambitendencia. Cuando el paciente se sentaba, se acostaba de nuevo, se sentaba, se acostaba de nuevo, entonces observamos esa ambivalencia motora. Después observamos dos ecofenómenos característicos. Por un lado, la ecolalia, cuando se le pregunta ¿cómo estás? Y responde nuevamente a la pregunta ¿cómo estás? Y una ecopraxia cuando se hace un gesto particular del entrevistador de rascarse la cabeza y el paciente responde de la misma manera, lo copia. A su vez hay otros dos síntomas verbales que se observaron y es por un lado la perseverancia en donde ante diferentes preguntas siempre responde lo mismo, en este caso es ¿cómo estás? Y después una verbigeración en cuando comienza a repetir de forma 22 de diciembre poniendo la fecha de forma reiterada sin un objetivo particular. Por último, lo que se probó fue otro gesto de obediencia automática, en donde se solicita algo que claramente es agresivo y las personas no lo harían, que es que soque la lengua para pincharlo. Y por último, se observa cierto carácter combativo o agresivo. No llega a generar una alteración conductual importante, pero sí se observa de que si no es considerado o evaluado de esa manera, puede llegar a riesgos de alteraciones conductuales diversas. Lucas, ¿cómo estás? Lucas. Lucas, voy a hacerte unos pequeños exámenes ahora. Pido que te quedes relajado, que no haya problema. Quédate relajado.
Bien. Ahora te voy a pedir que por favor me estires las manos. Y no resistí mi movimiento, hacé lo contrario a lo que te hago yo. Lucas, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Lucas, acostate.